Hoy vamos a ver una idea que busca, bueno, darle una vuelta de tuerca a la clase de historia. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente memorizar el pasado, aprendiéramos a usarlo para construir nuestro futuro? Pues precisamente vamos a analizar una guía educativa que propone eso, olvidarnos del típico museo de datos y empezar a formar ciudadanos con espíritu crítico. A ver, si hacemos memoria, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza de la clase de historia del cole? Seguramente para muchos es eso de memorizar fechas, nombres, batallas. Esa fue, digamos, la experiencia principal para muchísima gente. Claro, este es el enfoque de toda la vida. Una lista larguísima de acontecimientos que había que aprenderse de memoria. Que si la Guerra de la Reforma, que si la Revolución Mexicana, la Gran Depresión. Venga, una cronología de eventos que muchas veces se sentían como piezas sueltas, ¿no? Datos que te presentaban como si fueran verdades absolutas y ya está. Pero vamos a ver, ¿de verdad ese es el objetivo de estudiar historia? ¿O sirve para algo más? Pues bien, una guía para profesores de Ecuador nos da una respuesta radicalmente distinta, una visión que busca ni más ni menos que cambiar por completo la experiencia en clase. Aquí la meta ya no es que la gente se convierta en una especie de enciclopedia con patas. No, este nuevo enfoque le dé la vuelta a todo. Se trata de formar ciudadanos competentes. Personas que no solo sepan cosas del pasado, sino que lo usen como una herramienta, una navaja suiza, para analizar de forma crítica lo que pasa a su alrededor hoy. Y fijaos, esta cita de Paulo Freire que aparece en la guía lo resume a la perfección. La clave de todo esto es el cambio de roles. Enseñar no es, como dice él, transferir conocimiento. No se trata de llenar una jarra vacía. Se trata más bien de encender una chispa, ¿no? De dar las herramientas para que cada cual construya su propio conocimiento. Vale, muy bonito, pero ¿cómo se hace esto en la práctica? Bueno, pues todo el plan de estudios se organiza alrededor del desarrollo de competencias, habilidades que son clave para el mundo de hoy y que van muchísimo más allá de simplemente saberse fechas y datos. Por un lado, tenemos las competencias comunicacionales. Y ojo, que esto no es solo leerse el libro de texto, no. Es aprender a expresar ideas con claridad, a saber escuchar y sobre todo a entender otros puntos de vista. Es saber analizar de forma crítica cualquier mensaje, ya sea un discurso de un político o un artículo en un periódico. Luego, claro, las competencias digitales. Es que hoy en día, en plena era de la información, es fundamental saber usar la tecnología con cabeza. Y esto significa dejar de ser solo consumidores pasivos de contenido para convertirnos en analistas y creadores. Personas capaces de buscar, organizar y, sobre todo, de evaluar la fiabilidad de la información que hay en Internet. Y por último, pero para mí una de las más importantes, las competencias socioemocionales. A ver, para entender la historia hay que entender a las personas. Punto. Esta habilidad es la que nos permite desarrollar lo que llaman empatía histórica. O sea, ponernos en la piel de la gente del pasado, entender qué les movía, qué sentían y así poder analizar lo que pasó desde muchos ángulos diferentes. Vale, ya tenemos claras las competencias. La pregunta del millón ahora es, ¿y cómo se trabajan en clase? Pues la guía propone una especie de caja de herramientas para convertir el aula en un verdadero laboratorio de historia. Aquí se busca que el aprendizaje sea activo, que la gente se mueva. Esto incluye, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, donde se investiga para resolver un problema real. También se potencia el debate, el usar fuentes que no son las típicas, como caricaturas políticas. Y se usan metodologías como la clase invertida, ¿sabes? El flipped classroom, donde la teoría se ve en casa y el tiempo en clase es para discutir y aplicar. La idea, al final, es que el alumnado haga historia, no que se limite a leerla. Y todo esto se organiza en un ciclo de 4 fases. Primero, la experiencia. Se parte de lo que ya se sabe, se observa. Luego viene la reflexión, donde se analiza eso que hemos visto en su contexto social y económico. Después, la conceptualización. Aquí es donde se lee, se subrayan ideas, se comparan conceptos. Y para terminar, la aplicación. Se conecta todo con el mundo real, escribiendo ensayos, analizando vídeos. Es un proceso, como veis, que va construyendo el conocimiento poco a poco, pero sobre una base muy sólida. Y para que todo esto no se quede solo en la teoría, la guía pone un ejemplo muy potente y además muy cercano para la gente de Ecuador: la tremenda crisis bancaria que vivieron en el año 1999. Nos situamos en 1999. Para evitar que todo el sistema financiero se viniera abajo, el gobierno decretó lo que se llamó un feriado bancario. ¿Qué significó esto? Que congeló los depósitos de miles y miles de personas. Fue, desde luego, un momento dramático en la historia reciente del país. Pero claro, las consecuencias fueron mucho más allá de los bancos. La producción cayó el picado, la inflación se disparó, ojo, más de un 60%, el paro llegó a casi el 15%. El país tuvo que abandonar su moneda, el sucre, y adoptar el dólar. Y todo esto provocó una ola migratoria gigantesca, sobre todo hacia España y Estados Unidos. Detrás de cada cifra, como veis, hay un coste humano brutal.
Y aquí es donde vemos el cambio de chip, la diferencia clave. El enfoque de antes preguntaría, oye, ¿qué pasó durante el feriado bancario? Pero este nuevo enfoque pregunta otra cosa. ¿Por qué fue tan importante y, sobre todo, cómo afectó a las familias? El foco, como veis, pasa de los hechos a las personas. La guía, de hecho, define la migración como un fenómeno vinculado a la necesidad de la reproducción familiar en épocas de crisis. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Pues la necesidad básica de cualquier familia de salir adelante, de sobrevivir. Lo importante aquí es que la historia deja de ser una lista de decretos y leyes y pasa a ser el resultado de las decisiones que tomaron miles de familias para poder seguir adelante. Eso es, exactamente, la empatía histórica en acción. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al objetivo final de toda esta forma de enseñar. ¿Para qué sirve, de verdad, aprender historia así? Pues fijaos en esta frase de Cicerón, que tiene más de 2000 años, pero que la guía recupera porque es buenísima. No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Al final, estudiar el pasado es la única manera que tenemos de madurar, tanto como sociedad como individualmente. El objetivo final, por tanto, es formar a una ciudadanía que sepa 1. Pensar críticamente. 2. Entender que hay muchos puntos de vista. 3. Conectar lo que pasó antes con lo que pasa ahora. Y 4. Analizar cualquier tipo de información y participar en la sociedad de forma activa y con ética. Ahí está el verdadero valor de darle una vuelta a la clase de historia. Y para terminar os dejo con una de las preguntas que la propia guía lanza, una pregunta que resume perfectamente este espíritu crítico que busca despertar. ¿Son las crisis una simple anomalía o son en realidad un elemento característico del sistema capitalista? Ahí queda eso.